a estudiar la lección de esta semana. Hay lecciones que son muy puntuales que nosotros escudriñemos. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Es muy importante que leamos la lección, que leamos la Biblia, que busquemos en elementos adicionales para poder participar de la lección. En el caso de la lección de hoy, estoy seguro que van a poder participar aunque no hayan leído la lección. Y repito, con eso no estoy diciendo que, el profe está diciendo que aunque yo no estudie, puedo participar el sábado, así que no estudio. No, lo importante es que estudiemos la lección de escuela sabática toda la semana. Bien, les voy a hacer una primera pregunta y ahorita vamos a relacionar esa pregunta con el contenido de la lección. Por favor, alguien que me diga su versículo favorito o su capítulo favorito o su historia favorita que se menciona en el libro de Salmos. Su versículo favorito, algunos tienen un capítulo entero favorito, aunque les llama mucho la atención, el contenido nos da paz, nos da enseñanza, nos da fortaleza, lo que ustedes quieran. Alguien, por favor, que es el Salmo 24. ¿Alguien sabe de qué habla el Salmo 24? No, hoy lo van a aprender. Joel, ¿qué dice el Salmo 24? ¿O qué parte te llama la atención, te ayuda el Salmo 24? El Salmo 24.1 dice, ¿alguien se lo sabe? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La dependencia, la soberanía, la autonomía, el poder y el control que Dios tiene sobre todas las cosas, porque lo recalca el versículo que dice Joel, a él le pertenece todo. Con esa premisa básica, a Dios le pertenece todo. Otro capítulo, otro versículo u otra gema que se encuentra en el libro de los Salmos, ¿alguien? Salmo 91. ¿Salmo qué? 91. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice el Salmo 91, además de la hermana Arely? ¿Qué dice, hermana? Un versículo que nos da esperanza, nos da tranquilidad, nos da nos fortalece en momentos seguramente de angustia, de debilidad, de problemas, de una circunstancia quizá difícil. Si estamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Uno más. ¿Salmos qué? ¿Qué dice Brian? Exactamente. El Salmo 1, o durante todos los capítulos de los Salmos, se mencionan muchas bendiciones, promesas. Hay en el libro de Salmos, en algunos capítulos del libro de Salmos, algunos paralelismos y comparaciones como aparecen en el libro de Proverbios, que dice, el justo hace esto, pero el injusto hace esto. El limpio de corazón hace esto, pero el impío hace esto. Y en el capítulo 1 que menciona Brian, habla sobre los justos y los impíos también. Y hace una descripción en el libro de Salmos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y este tipo de aplicaciones. Bien, ¿por qué iniciamos hablando sobre algunos capítulos, algunos versículos, algunos pasajes del libro de Salmos? Porque en esta mañana la lección de escuela sabática justamente nos remonta o nos va a llevar a que nosotros leamos en el libro de Salmos algunos pasajes que nos hablan del tiempo del fin, que es lo que nosotros estamos viendo acerca del tiempo del fin. En esta mañana vamos a leer y comentar principalmente para la lección de hoy 4 capítulos del libro de Salmos. Por eso les pedí que tengan a la mano sus Biblias. Salmos capítulo 15, 24, 51 y el Salmo 122. En la introducción de la lección nos muestra, ¿no?, que en este tema que estamos estudiando durante este trimestre de la lección sobre el santuario, el tiempo del fin, los símbolos, las señales, regularmente todas estas señales, símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis, también tienen su soporte, su fundamento en el Antiguo Testamento. Y muchas veces nos remontamos al tema del santuario en Éxodo, en el recorrido del pueblo de Israel, y probablemente pocas veces pensemos que hay una estrecha relación justamente en el libro de Salmos con estos elementos que encontramos en Apocalipsis. Bien, vamos a entender entonces el primer Salmo. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 14. Vamos a leer el Salmo capítulo 14. Perdón. Capítulo 14 de Salmos. Es el primero que vamos a leer. Fíjense qué dice el Salmo
14 y cómo se relaciona con el tiempo del fin y con las circunstancias que ya hemos estudiado, hemos entendido que aluden en el libro de Apocalipsis sobre el tiempo del fin. Alguien que me apoye por favor con los primeros 3 versículos del Salmos 14, por favor. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, que es lo que hace Dios. Ninguno de ellos hace lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios, pero no hay un solo Dios que no se haya alejado. Pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Uno solo, dice esos primeros 3 versículos del libro de Salmos capítulo 14. Y lo que leía la hermana y lo que podemos leer en los siguientes 4 versículos hasta el número 7, ¿qué relación tiene lo que dice ahí con lo que hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis? ¿Alguien puede relacionarlo, encontrar una similitud, un paralelismo entre lo que acabamos de leer aquí? ¿En qué se resumen en esos 3 versículos? Los hombres se dedican a lo malo, a la maldad, ni siquiera uno bueno, uno justo, no hay alguien que haga lo bueno, solamente cosas abominables, corrupción, alejamiento de Dios, todo eso. ¿En qué se parece eso que dice Salmos a lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis? ¿Alguien, por favor? ¿En qué se parece? ¿O cómo podríamos relacionarlo con el libro de Apocalipsis y los estudios que hemos realizado durante esta semana? ¿Qué similitud, qué semejanza encuentra? Justamente eso, que así como dice el libro de Salmos, maldad, abominación, cosas abominables, corrupción, no hay ni siquiera un bueno, un justo, alguien que se acerque a Dios. El libro de Apocalipsis establece justamente eso en el periodo del juicio, que la inclinación principal de los hombres de la humanidad es hacia lo malo. Me inclino más hacia lo malo y, inevitablemente eso significa alejarse de Dios. La siguiente porción que vamos a leer, las siguientes 2 porciones de la lección de esta semana, nos enseñan 2 cosas muy importantes. En ese primer elemento que estamos estudiando, analizamos cómo las personas, la maldad, los pecadores y seguramente nosotros, ese es el tema delicado de esta primera porción, nosotros nos alejamos de Dios. Hay una solución que ustedes ya la conocen, que nosotros ya la conocemos y, que en los siguientes 2 elementos que vamos a estudiar se establece de manera más puntual. Nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. ¿Y qué hace un sumo sacerdote? ¿Qué hacía? ¿O qué hace ahorita nuestro sumo sacerdote? Intercede por nosotros. Y cuando hablamos de sumo sacerdote, de sacrificio, nos lleva al santuario y nos lleva a los sacrificios anteriores. Ya estudiamos la semana o las semanas anteriores. El sumo sacerdote entraba una sola vez para el tema de la expiación al lugar santísimo y ofrecía sacrificio por los pecados. En el libro de Hebreos vamos a analizar en esta mañana que ahora Jesús no entró para ofrecer sacrificio, sino para ofrecerse Él como sacrificio. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote y su sacrificio se establece en el libro de Hebreos, que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Vamos a ver entonces cuál es el papel del sumo sacerdote, qué ha hecho ese sumo sacerdote y cuál es la esperanza que tenemos, qué es lo que nos enseña esa actividad, esa esperanza que nos otorga nuestro sumo sacerdote. Libro de Hebreos, por favor, capítulo 9. Hebreos, por favor, capítulo 9. Vamos a leer 5 versículos, del 11 al 15. Vamos a ver qué nos dice el santuario, de quién habla, si se menciona al sumo sacerdote que estamos mencionando, y qué esperanza, qué enseñanza podemos tomar de eso. Reitero, Hebreos, capítulo 9. Versículos del 11 al 15. ¿Alguien que me ayude, por favor? Por favor. Pero estando ya presente Cristo, sacerdote de los bienes de los fieles, por el más
Hasta el 15, por favor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los ídolos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras malas, para que sirváis a Dios. El versículo 15 dice, así que por eso, por lo que ya leímos, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjense ahora cómo se vinculan estas dos situaciones. Primero establecimos que en el mundo lo que predomina es la maldad, la abominación, la corrupción y la inclinación a lo malo. ¿De dónde nacen todas estas situaciones malas que acabo de mencionar? De la conciencia, del corazón, de la mente y de los pensamientos. Ahí tenemos primeramente el diagnóstico y la detección del problema, la maldad, el pecado que predomina en las personas. Pero ahora, en el pasaje que leímos y particularmente en el versículo 14 encontramos la solución. Porque en los versículos anteriores, 11, 12 y 13, se hace un bosquejo de lo que se ofrecía antes. Sangre de becerros, de machos cabríos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y todo el protocolo que ya conocemos. Pero retomando otra vez el tema de la maldad, de la abominación, de la corrupción, encontramos la solución en el versículo 14 de Hebreos 9. Dice, entendiendo el significado y el valor del santuario y lo que se realizaba ahí, el impacto que tenía, ahora dice el versículo 14, si eso servía, si eso tenía su impacto, su valor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí tenemos la solución. ¿Hay maldad? Claro que sí. ¿Hay pecado? Hay demasiado. ¿Hay abominación, corrupción, inclinación hacia lo malo? Hay demasiado, pero hay una solución. ¿Cuál es? El sacrificio de Cristo que nosotros debemos de aceptar, honrar y establecerlo como parte esencial de nuestra vida. En esa misma porción nos recalca que el santuario, y lo que ya leíamos en Hebreos, en los versículos 11, 12 y 13 del capítulo 9, justamente habla de eso, de la función del sumo sacerdote, del impacto de esos sacrificios y cómo todos esos sacrificios apuntaban hacia el sacrificio de Jesús. En esa misma porción nos establece algunos elementos que en Apocalipsis encontramos sobre el santuario, justamente que aplica o indica el sacrificio de Cristo. Nos habla de elementos del santuario: el candelabro, el arca de la alianza y el mismo templo. Vemos cómo relacionaba en el libro de Salmos David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías hacía por ellos. Vamos a leer, por favor, Primera de Corintios 10:11. Tenemos otro elemento ahí que analizar en Primera de Corintios 10:11. Por favor, alguien que le dé lectura. Primera de Corintios 10, versículo 11. ¿Qué dice? Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en los últimos tiempos. Amén. Dice esta versión al final: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando hablamos al principio de la maldad, de la abominación, del pecado y del crecimiento de estas situaciones, entendemos en todo este contexto y analizando, entendiendo el sacrificio de Cristo, que es para nuestra salvación y para nuestra vida eterna, entendemos, asumimos que estamos justamente en lo que dice ese versículo, en el fin de los tiempos. Hemos escuchado muchas veces en comentarios, en lecciones, en sermones, que ya Cristo está pronto para venir. Y hemos analizado y mencionado muchas veces que probablemente a nosotros no nos toque ver
la venida de Cristo como tal, pero entendamos una cosa que es delicada, pero no por eso menos importante. El día que yo fallezca, si no ha venido Cristo, el día que yo fallezca, ese día vino Cristo para mí. Cuando un hermano o una hermana de la iglesia o alguien que no es de la iglesia fallece, ese día vino Cristo para él o para ella. Porque ese día descansa hasta que Cristo en verdad venga. Que no todos, ojalá sí, no todos tendremos la posibilidad de verlo estando vivos. Pero tenemos la esperanza de que seremos levantados, seremos resucitados, pero entendamos esa parte, esa comparación y esa metáfora. Entendiendo que cuando termine mi vida, es para mí la venida de Cristo con mucha más razón, con mucha más preocupación, con mucha más dedicación. Deberíamos estar viviendo, como se menciona muchas veces, cada día, al mismo tiempo, solamente un solo día, porque ese puede ser para mí la venida de Cristo hasta donde termine mi vida, hasta ahí se va a analizar en los libros del juicio. El monte de Sión. Veamos este elemento tan importante que hemos analizado. Apocalipsis 14:1, donde viene el versículo de memoria de esta semana. Dice el versículo de memoria de esta semana: entonces miré, Apocalipsis 14:1, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. De ese versículo y de esa porción vamos a puntualizar en algo: el monte Sión. ¿Qué significa el monte Sión? El monte santo. Y en esta mañana la lección nos ayuda les quedan 4 minutos, por favor, para finalizar. Muy grande y muy importante. Gracias al Cordero, el pueblo de Dios está en el monte santo. ¿Qué significa para ustedes lo que dice el versículo de memoria? Y con él 144,000, esto que sigue, que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Significa que lo tenían acá de manera física, acá en su frente, tatuado, escrito ese nombre. No, ¿qué significa? Que lo tenían ¿dónde? En la mente y en su corazón. Y en las otras descripciones que se establece en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de la mente, de la frente, perdón, y de la mano, hace referencia a lo que decía la hermana. La mente, el corazón, y con la mano se establece lo que hago, a donde me muevo, lo que hago, lo que digo, para establecer de esa manera. Entonces nosotros queremos, por supuesto, estar en el monte de Sión, en el monte santo, donde nadie caerá nunca jamás. Pero la única conclusión a la que podemos llegar en ese sentido es que hay mucha maldad, hay mucho pecado, hay mucha inclinación hacia lo malo. Que esa maldad que también radica por naturaleza en nuestras vidas solamente puede quitarse a través del sacrificio de Cristo, que es ese mismo sacrificio que puede llevarnos a estar en el monte santo. Y el resto de la lección justamente se enfoca a esa parte que acabamos de comentar, a la ley en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro corazón, con lo que creemos, lo que pensamos, pero también con lo que hacemos. Así que, reitero, esta semana el libro de Salmos nos ayudó a analizar, meditar y comentar la lección de esta semana, pero también en la siguiente lección. La próxima lección habla de qué encontramos en el libro de Salmos, enfocado al tiempo del fin, segunda parte. Así que invito, hermanos, amigos, estudien la lección, sus dispositivos, en su folleto físico. Algunos no lo tienen, pero vamos a hacer la provisión ya para que el próximo trimestre tengamos todos nuestra lección. Así que gracias por la participación y que Dios los bendiga.